Es, si quieres, yo la comparto para poder moverla. Perfecto. Entonces, yo... Muy bien, quiero verificar que todos estén viendo. Sí, perfecto. Bien, listo. Entonces, bueno, un placer acompañar este curso que termina siendo una buena forma de organizar tanto las ideas como el material para compartirlo con ustedes. Quise ponerle este título, Gobernanza en Pandemia entre Voluntades y Mandatos, eh, porque siento que particularmente en América Latina, el tema de lo que nos pasó en pandemia y lo que tendríamos que enfrentar en una potencial pandemia es que estamos llenos de deseos y expectativas después de los aprendizajes y las lecciones de la pandemia pasada. Hemos identificado y estamos rodeados de pocas voluntades de cambiar la situación del manejo de situaciones de emergencia después de haber aprendido tanto en lo que nos tocó sufrir, de lo que nos tocó sufrir en COVID-19. Y tenemos muy pocos mandatos, casi que una ausencia en términos de América Latina de mandatos que nos permitan coordinarnos y tener una manera distinta, enfrentar de una manera distinta cualquier otra emergencia de esta naturaleza en salud derivada de la circulación de virus, microorganismos, sobre todo respiratorios, que son la amenaza más clara, el más latente, pero también otros microorganismos que puedan, patógenos que puedan transmitirse de manera fácil, dada la intensa globalización y la movilidad de bienes y personas en este escenario. Creo que la forma tal vez pedagógica en pleno 20 de julio en Colombia el inicio de una nueva legislatura, es festivo, es tratar de abordar este asunto de una manera un poco más dinámica. Uno, quisiera que miráramos y entendiéramos que es un tema ladrillo, digamos que solo para los que están interesados en estos temas, esto puede terminar siendo una cosa apasionante y que, digamos, dinámica, que pueda generar reflexiones y creatividad por parte de quienes lo están escuchando. Así que para hacerlo menos ladrilludo he querido mostrarles y hacerles un repaso de lecturas, en particular algunos artículos que pueden ser trazadores muy relevantes para hacerle seguimiento a este asunto. También, y esto es el recurso pedagógico que me interesa dejar hoy insertado, es que hay una problemática que ya está suficientemente diagnosticada de lo que nos pasó en pandemia en materia de gobernanza, y el repaso de estas lecturas está intentando hacer un vínculo, un match con los problemas, con la problemática que encontramos en la pandemia en términos de gobernanza, en especial en los países de bajo y medio ingreso en el que nuestra región está inserta. Creo que este tema de los deseos se parece mucho a la adolescencia, y la adolescencia, esa gana de cogerlo todo, esa gana de comerse todo, esa también inestabilidad emocional cuando se trata de garantizar el cumplimiento de metas, sugiere que en términos de pandemia estemos enfrentando una dispersión muy grande, en especial sobre los lineamientos que ya se han producido a nivel global y en la región para enfrentar de una manera distinta una situación de emergencia como esta. Sobre todo porque hay poca coordinación, y esto también en eso se parece a la adolescencia, no hay quien mande, no hay quien organice y no hay quien le haga caso al que intenta organizar. Y finalmente, una aproximación a aquellos proyectos y aquellas iniciativas que parecieran tener alguna relevancia, tal vez un poco de futuro en términos de concreción, lo que llamaría yo las propuestas de adultos responsables, en el que estas propuestas se articulan alrededor de proyectos que, en particular en materia de investigación, desarrollo y producción de vacunas, existen en la región, en la perspectiva de tratar de hacer una agenda común y de mancomunar recursos para evitar la dispersión,
la pérdida de esos recursos, la ineficiencia en el uso de esos recursos y sobre todo el cumplimiento de metas, no solo para enfrentar pandemias en sí mismo y emergencias sanitarias como las que vivimos antes, sino también para la cotidianidad, para hacernos sostenibles como sociedades cuando se trata de atender la salud, en especial de los más vulnerables. Así que esa va a ser la agenda. Empecemos por el tema ladrillo y el repaso de lecturas. Esta es la diapositiva, digamos, de resumen que quisiera que todos la tuvieran y con esa trabajáramos en adelante, en este tema en particular. Y quisiera destacar los 5 problemas que en diferentes escenarios, publicaciones internacionales, en especial una publicación de Lancet, se identificó como la gran problemática y la catástrofe que fue la pandemia, porque al final en términos de gobernanza se acepta y se reconoce globalmente que esto fue una catástrofe. No lo manejamos bien, no logramos una gobernanza y una coordinación suficientes. Entonces los problemas y lo quise poner también en la perspectiva de América Latina, tenían que ver, y además utilicé el lenguaje de varios de los artículos como tal y como están descritos, una iniquidad grotesca, vergonzosa, dirían otros, catastrófica otros, grotesca en términos de la mortalidad, los daños sociales, los problemas de atención en salud y el acceso a tratamientos y vacunas. El segundo problema es, y que está bastante también bien descrito, es cómo el hecho de que la ciencia, el ecosistema científico, los investigadores, la comunidad académica, al final respondió, porque si vemos con un balance, digamos, crudo, sencillo, al final sí tuvimos vacunas y un volumen, también una dispersión gigante de proyectos de vacunas, más de 300 al inicio de la pandemia. Al final nos quedamos con unas 5 u 8 vacunas con las cuales se vacunó la mayoría de la población global, con una diferenciación muy grande entre los países pobres y de bajo ingreso y los ricos. O sea, las vacunas con las que se vacunaron los países más grandes del planeta que tienen más pobreza fueron diferentes a las vacunas que se utilizaron en los países ricos y en algunos países de medio ingreso. Pero ese desarrollo científico y médico, la comunidad científica y la ciencia respondiendo a este problema de la humanidad, que estas generaciones vamos a recordar por siempre, estuvo prisionero del modelo de innovación basado en patentes y en secretos industriales con el cual se premia la innovación. Porque algunos dicen, es que el modelo de innovación funcionó, el modelo de innovación basado en patentes, en propiedad intelectual, en secretos industriales, funcionó porque tuvimos vacunas. Y la verdad es que lo que funcionó fue el ecosistema científico para echar mano rápido de los desarrollos técnicos, tecnológicos, científicos y biomédicos que estaban disponibles en ese momento para escalarlos y hacer disponibles vacunas. Pero al final, para efectos de las soluciones y del acceso, ese desarrollo científico estuvo prisionero, está prisionero, sigue estando bloqueado por un modelo basado en monopolios, que es el modelo de patentes y secretos industriales. Y este problema está también suficientemente descrito. El tercero es el problema que refleja bastante bien las inequidades propias de la pobreza y el desarrollo, pero también de las inequidades derivadas de una prescripción exagerada de un seguimiento exagerado más bien a las prescripciones de la globalización en esto de la división internacional del trabajo y la producción de bienes y servicios. Esa exagerada división internacional ha generado una inequidad en la infraestructura, en las capacidades de investigación y producción, que pusieron particularmente a África y América Latina por fuera del mapa de producción de tecnologías médicas en general, de vacunas en particular, y por supuesto, cuando se trata ya de revisar y de analizar con más detalle la infraestructura y la capacidad de respuesta a los sistemas de salud, pues es un reflejo también de las inequidades propias del modelo de desarrollo que ha estado vigente en las últimas décadas. El cuarto problema, también bastante descrito por la comunidad académica y por los gestores de política pública y por el activismo sobre el acceso a la salud, tiene que ver con la descoordinación, que es tal vez el tema de este curso, el tema central de este curso, la dispersión y la descoordinación, la falta de coordinación en la respuesta a la pandemia, no solo
para efectos de lo que hoy voy a hablar con más detalle un poco, que es la producción de vacunas y la investigación clínica y científica, sino también para la respuesta, por ejemplo, a tratar de mitigar los daños sociales, los daños económicos derivados de la desaceleración en la actividad académica, la actividad económica y en la dinámica comercial de los países. Y finalmente, un tema que voy a intentar tocarlo está ahí rondando toda esta problemática. Posiblemente no voy a abundar mucho en él, intenté poner algunas diapositivas para poder ilustrar lo que significa esto en el marco de la discusión de la gobernanza y la coordinación, pero que no es un problema menor y que tendríamos que siempre mantenerlo ahí presente, y es la complejidad que significa gestionar los excesos de información, las dificultades de reconocer, entender e integrar la diversidad cultural frente a la atención en salud, al bienestar, al cuidado y a la atención, y que en condiciones de emergencia o en condiciones de dolor humano se activa de una manera fuerte. Las respuestas culturales son las que primero se activan, no las institucionales, no las científicas. Las que se activan en la cotidianidad son las culturales. Esa forma como se relacionan los individuos es el elemento sustancial, el pegamento más importante para responder a una emergencia. Y la forma como los excesos de información, el control del Estado para garantizar una respuesta ante las restricciones, por ejemplo, los confinamientos o, por ejemplo, la obligación de la vacunación, interactuar con esa diversidad cultural es el reto, la complejidad más grande, está ahí presente y tenemos que estudiarla, entenderla y posiblemente incorporarla en las discusiones de la gobernanza y de la coordinación. Por supuesto, esto tiene que ver mucho también con tal vez el cuestionamiento más fuerte y la discusión ciudadana, democrática más fuerte, y es el tema de la autonomía individual y el respeto a la libertades de los individuos, que esa complejidad que tuvimos que enfrentar en la pandemia, volvemos al punto, el control de las salidas en los tiempos de confinamiento, el control de la actividad social y familiar, o de circulación de los individuos. Es un reto, es una cosa ahí, esa complejidad, eso es un sistema demasiado complejo que creo que debe ocupar parte de las discusiones académicas, de la respuesta y de la coordinación cuando estamos hablando de gobernanza. Pero insisto, es un tema, este quinto punto, este quinto elemento de la problemática es un punto que requiere un abordaje de muchísimas disciplinas, es complejísimo. Yo solo quiero dar algunos de lo que significaría para un curso como este y para quienes trabajamos en estos temas, abordarlo también como parte de las políticas públicas o de las iniciativas para enfrentar futuras pandemias. Los artículos que les quiero proponer están a la derecha, casi todos relacionados con estas 5 problemáticas de manera bidireccional, es decir, la problemática en toda su extensión lo ha tocado bastante bien una líder global que hoy quiero posicionar bastante y dejársela como una referencia relevante y casi que obligatoria, y es Else Torrell. Es una inmunóloga belga que ha trabajado los temas de salud global muy fuerte y que en la última etapa ha hecho una serie de publicaciones que posiblemente van a estar dominando la discusión sobre lo que hoy se llama el Tratado de Respuesta a las Pandemias, que se va a discutir en septiembre próximo en la Asamblea de Naciones Unidas, y frente al cual un cuerpo selecto de expertos está haciendo un texto que más adelante posiblemente lo han visto en otras charlas, pero que más adelante voy a comentar. Él escribió este artículo primero, cómo gestionar y parar las pandemias y las epidemias allí donde están ocurriendo, cuándo suceden y en dónde suceden. Y este artículo es producto de un seminario de alto nivel que se hizo en Velayo
el año pasado y frente al cual hubo ciertas recomendaciones generales que me parece importante resaltar. Yo parte de este texto y parte de estas recomendaciones lo sugerí en el mini video y en los textos que les dejé, que están en el plataforma de este curso, pero particularmente este es el núcleo original de los artículos posteriores que se van a estar publicando en esta materia. El segundo documento fue publicado en 2021, estábamos en medio de la pandemia, todavía no teníamos vacunas en América Latina, pero me parece relevante como antecedente, porque es un documento que elaboró o contrató la UNESCO para hacer recomendaciones sobre cómo deberíamos enfrentar en América Latina la vacunación como programas de vacunación, pero también el acceso y la disponibilidad de vacunas. Tiene parte de las recomendaciones de este texto elaborado por Marcela Vélez, una profesora de la Universidad de Antioquia y que hoy se encuentra en Canadá, experta en estos temas de revisiones sistemáticas. Lo que intentaba en ese momento era decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentarnos a priorizar la vacunación? Y pues ya sabemos cómo se priorizó, cómo se recomendó que se priorizara, pero en el fondo cómo al final se distribuyeron las vacunas, que eso también es parte de la problemática de la que estábamos hablando y que deberíamos tener esto como referencia. Ahí participamos algunas personas del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, particularmente en el tema de capacidades de producción de vacunas. El tercer documento es el documento obligado para quienes estamos trabajando en los temas de recomposición, construcción de capacidades de producción de vacunas y medicamentos para la región de las Américas y en general para la elaboración de políticas integrales con un enfoque de autonomía sanitaria y de soberanía sanitaria que la CEPAL a partir de una consulta amplia de expertos de toda la región. El cuarto documento es un documento que está mucho más asociado a la invitación inicial que me hicieron para esta charla. Yo me voy a concentrar en algunos otros temas porque creo que tiene que ver con lo mismo y es cómo en América Latina existen ciertas capacidades instaladas de investigación clínica que tendrían que activarse rápidamente para evaluar tratamientos, vacunas, tecnologías médicas, en el caso de que nos enfrentemos a un patógeno que ponga en riesgo la salud de la población y que nos lleve a una pandemia. Pero este análisis, esta es una investigación de una investigadora del Centro de Pensamiento que acaba de terminarse, todavía no está publicado, está en la tesis de maestría de Juanita Bados, es ella, participamos en la dirección Carlos Durán y yo del Centro de Pensamiento, e intenta mostrar cómo existiendo unas bases de datos de la investigación clínica que se hace global y que puede ser desagregada por regiones para identificar tanto la investigación que se está haciendo sobre diferentes medicamentos y diferentes tecnologías médicas, incluso intervenciones de otra naturaleza, es una información que no se usa, que no es suficientemente transparente, que no está suficientemente estandarizada, pero que refleja que gran parte de la investigación que se realiza está asociada más bien a contratos de realización de ensayos clínicos de las grandes empresas farmacéuticas para fines de registro sanitario de sus productos, de sus medicamentos, y no una instalación de capacidades ciertas en el sentido de tener información, tener bases de datos, contar con recurso humano capacitado y dar el salto muy rápido para proveer información, aportar datos de nuestras realidades epidemiológicas, sociales, culturales incluso, cuando se trate de probar vacunas o medicamentos para tratar algún patógeno. Se activaron algunas de esas redes de investigación cuando estuvimos en la pandemia, pero la participación de América Latina fue marginal. Si nosotros miramos, en esta tesis está bastante descrito, sobre todo porque hace una serie de 10 años de investigación
clínica mirando los datos de América Latina. Nosotros estamos participando con número de pacientes de una manera relevante, pero cuando vemos nuestra participación en las investigaciones que dieron origen a las vacunas y a los tratamientos en pandemia, esa participación es marginal, muy pequeña. ¿Cómo hacemos para dinamizar esas redes para responder rápidamente allí donde se presenten las epidemias, allí donde se están sufriendo los problemas de salud y allí donde van a tener que resolver los problemas de disponibilidad más críticos? Que además no solo se trata de la posibilidad de convertir en bienes públicos esos medicamentos o vacunas que se desarrollen para el patógeno del que cualquiera que estemos hablando, sino también de garantizar que las barreras geográficas, que las barreras tecnológicas o que las barreras de infraestructura no se vuelven el problema en el momento en que la humanidad decida de una manera prioritaria, justa y equitativa, entregar esos bienes allí donde se necesite. El quinto documento es un documento que intenta recoger un poco de este quinto problema de las asociados a la diversidad cultural, a los problemas de la complejidad del exceso de información y de la comunicación. Es un documento que se elaboró liderado por Médicos del Mundo y Oxfam para Colombia, pero tiene los desarrollos en todos los países de América Latina, y posiblemente este tipo de estudios tendrán que ser realizados para otros países, y seguramente hay versiones de este tipo, pero el llamado de atención es que lo tenemos para Colombia, en el que se miró la situación de inmunización de COVID-19 en poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país, particularmente algunos municipios de poblaciones afroindígenas y los municipios con necesidades básicas y satisfechas más altas de Colombia. Y ahí encontramos cosas muy interesantes que nos muestran cómo, por un lado, las comunidades se sintieron agredidas con las estrategias de llegada del gobierno en materia de atención de la pandemia en general y en particular con la obligación de la vacunación, y que reflejan bastante bien la inequidad de la forma como está diseñado el sistema de salud colombiano. Pero sobre todo también destaca la importancia de mantener unos diálogos distintos con las comunidades para garantizar que haya una mejor aceptabilidad, una mayor confianza en el Estado cuando se trata de la atención de pandemias. Y finalmente está este último documento, tal vez el que recomendaría más, el que les pediría al que le hagan seguimiento, que es el seguimiento a la discusión del tratado pandémico a través del grupo de expertos que la Organización Mundial de la Salud estableció para llevar el borrador que va a ser discutido de cómo los países nos vamos a coordinar en adelante cuando nos enfrentemos a otra pandemia, que les decía que va a discutirse en septiembre. Ha tenido varios borradores este documento, el último de junio de este año. Este texto elaborado por el South Center y por Viviana Muñoz, que además también tiene ahora les cuento, un proyecto en particular de seguimiento en América Latina. Este documento cuenta el proceso de discusión de ese tratado pandémico, cuáles son los contenidos, cuáles son los elementos más relevantes de esa discusión que se está dando y cuál sería, digamos, la agenda y las prioridades para los países de menores ingresos. Y les decía que hay un proyecto que se llama Proyecto DIME, que es un proyecto de América Latina de personas que trabajamos en acceso a medicamentos y a vacunas desde hace ya un poco más de 10 años. Este proyecto se ha mantenido vivo a través del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. En algún momento participó la Universidad de los Andes, y lo que hemos mantenido allí en esta plataforma es activa una serie de publicaciones. En pandemia estuvimos muy activos, y ahora una serie de publicaciones trimestrales, una de las cuales justamente es un boletín sobre este tratado pandémico, y próximamente en alianza con otras entidades como de justicia y otras entidades gubernamentales vamos a presentar una lectura desde América Latina a esa discusión del tratado, es decir, está bastante vinculado con este documento del South Center. Con esta diapo hago
digamos, el resumen de la profesora que deja la lista del contenido de los temas críticos que queremos abordar desde América Latina en los temas de gobernanza y las lecturas que pudieran orientarnos y hacernos más comestible, más sencillo este documento, este tema que es un poco, como les decía, un poco la de ayuda. Empecemos por el primer tema y lo de cómo parar la pandemia allí donde ocurren y donde la gente sufre, en donde empieza la gente la sufre. Les decía que este documento publicado en la revista Lancet por Elstorrell hace parte de un seminario de como un encerramiento, un taller que hubo de expertos en Velayo, en el que intentaron hacer un resumen y unas recomendaciones acerca de cómo ver en adelante el manejo de las pandemias, cuáles valores deberían regir y orientar las discusiones sobre cualquier tratado pandémico y qué estaría buscando, pero sobre todo hace una propuesta de 6 grandes bloques que deberían establecer el nuevo marco de común para hacer un manejo para parar cualquier pandemia que se presente. Esos seis bloques temáticos, esos 6 componentes esenciales para tener una visión y unos valores que garanticen una innovación en salud efectiva, pero sobre todo que garanticen una respuesta común equitativa, resuelva lo chocante, lo absurdo que fue la forma como respondimos. Incluyen, por un lado, la importancia de establecer mecanismos, redes y agendas de investigación regionales claras, explícitas, ya, para enfrentar pandemias. Y eso significa que la región de las Américas tendría que tenerlo. El problema es que nosotros no tenemos ningún espacio de gobernanza fuerte que pueda coordinar el establecimiento de esa agenda regional de investigación y desarrollo. Y además, hubs, sitios, mecanismos que integren rápidamente plataformas de investigación que hagan adaptable y disponible aquellas tecnologías e innovaciones que están en lo que se llama la última milla de la innovación. Lo que pasa un poco con ARN mensajero, que ya estaba ahí, no había podido darse el salto, no estaba disponible y había fallado para el desarrollo de ciertas otras manejos de patologías como el cáncer, pero estaba disponible y la pusieron a funcionar, todo el mundo puso la plata y rápidamente se hicieron hubs para sacarlas adelante. Eso tendría que pasar regionalmente para todo lo que haya en términos de capacidades de investigación, redes de investigación en América Latina. Les cuento, por ejemplo, que en malaria, en tuberculosis, en enfermedades tropicales, hay unas capacidades en la región muy fuertes y hay algunos desarrollos que están estancados, a las cuales no se les ha puesto más cuidado y más atención para llevarlos hasta la última fase de investigación. Esa agenda de investigación, con ese inventario de capacidades, con esa posibilidad de hacer hubs de integración rápida para adaptar esas tecnologías, esas capacidades, debería estar disponible regionalmente. América Latina tendría que tenerlo. Y si no es toda América Latina, por lo menos una subregión de América Latina como la Comunidad Andina de Naciones o algunas que comparten la cuenca del Pacífico. Es decir, armar algo coordinado que sea rápido de adaptar. El segundo elemento que se discutió en Velayo y que se está recomendando en este artículo de Lancet, que además tiene una nueva versión que ya fue aceptada para publicación, que ya les voy a contar, es que se garantice una financiación y gobernanza prenegociada. Una vez establecidas las capacidades regionales, una financiación prenegociada para garantizar que rápidamente se hacen acuerdos para la disponibilidad de esas investigaciones, de esos productos que salgan de esas investigaciones, con una aproximación de bienes comunes. O sea, todos vamos a tener acceso a ello. Cambiar la forma en cómo se hacen los acuerdos. Lo que pasó en pandemia es que esos acuerdos se hicieron en la marcha, no estaban preelaborados y fueron dominados por la industria farmacéutica, que estableció con quién y a dónde iba a llevar las vacunas y en dónde iba a producir.
Y entonces ahí en esa prenegociación perdimos todos. Esto tendría que arreglarse y estar prenegociado en el escenario de una nueva pandemia. Esta importancia de tener rápidamente disponibles las redes de investigación clínica para testear esos productos o esas tecnologías que estén disponibles en ese inventario regional del cual estábamos hablando. Y yo puse en verde, resaltado con amarillo, no solo la de ensayos clínicos, sino las redes de investigación fármaco-epidemiológica, que es lo que nosotros llamamos seguimiento post-comercialización o farmacovigilancia. En el documento de Velayo y en este artículo de Lancet no está incorporado este asunto. En el nuevo documento que hace seguimiento a esto y que hace parte de lo que se va a presentar para las discusiones que se vienen en la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, hemos incorporado este elemento de farmacoepidemiología para garantizar que los ensayos clínicos se coordinen, sean mega ensayos, no miles de ensayos chiquititos que no responden las preguntas porque no tienen muestras suficientes o porque no representan bien las características epidemiológicas de las poblaciones, hacer mega ensayos coordinados, protocolos comunes estándar que permitan rápidamente el uso de esos datos para facilitar la entrada al mercado de esos productos cuando demuestren que sirvan, porque si no sirven, se va eliminando lo que no sirve y se va rearmando la agenda de investigación. El siguiente es una posibilidad de tener una capacidad regional instalada de producción que incorpore las capacidades tecnológicas y puse en verde, resaltado en amarillo, un sistema de regulación de agencias sanitarias coordinado, flexible, pero riguroso. ¿Eso qué quiere decir? Que no actuemos de manera separada las agencias sanitarias, sino de manera coordinada. Cuando se trata de hacer aprobaciones rápidas de tecnologías que ya estén testeadas, con una mirada más flexible a la que las agencias sanitarias siempre han tenido. Incluso se está hablando de una agencia latinoamericana de medicamentos y de vacunas, que en principio tendría que priorizar o, digamos, hacer una nueva agencia. Más que burocracia, en realidad tendría que tener una agenda priorizada en dónde se va a centrar para hacer esa coordinación de rápida aprobación, flexible, rigurosa, y que garantice que se priorice o se permita aquella investigación o aquellas tecnologías investigadas en nuestra región con posibilidades de producción de genéricos, es decir, por fuera de los monopolios, para que sea un poco más fácil de producirse, más barata y para facilitar su acceso. Después viene el tema de seguimiento, más evaluación de las necesidades de salud para priorizar y seguir en este círculo de priorización de la agenda regional de investigación, lo mismo que evaluar y coordinar la asignación de recursos para asegurar que todo esto se realiza o se distribuye de manera equitativa. No me voy a detener en el documento de UNESCO, voy a seguir adelante. Tal vez lo único que tendría que decir es que UNESCO se pronunció a favor, como muchas otras organizaciones, pero este es un antecedente que tenemos que tener en cuenta, y es que la vacuna y cualquier desarrollo asociado al manejo de pandemias que tenga que ver con inmunización o tecnologías médicas que resuelvan problemas de salud, de vida y muerte en situaciones de pandemia por circulación de virus patógenos, debería ser entendido como bienes públicos o bienes comunes universales, porque esa es la manera que permitiría su acceso equitativo, asequible y oportuno. Esto es tal vez el elemento de antecedente más importante, porque lo estableció como base UNESCO, lo mismo que los criterios de vacunación, de los planes de vacunación, enfoque las poblaciones en situación de vulnerabilidad como población prioritaria. Los planes de vacunación de la mayoría de los países decían eso, pero al final no pasó de manera tan clara el asunto así, y por ejemplo en el caso de Colombia, con todo el esfuerzo que se hizo desde el Ministerio de Salud, con un plan bastante bien diseñado, al final las diferencias de cobertura en vacunación de la población vulnerable en esos municipios de necesidades básicas insatisfechas altas o de población proveniente de etnias y culturas distintas, de baja proporción, es decir, negros, población afro e indígenas, fue
casi la tercera parte del acceso al esquema completo de vacunación por parte de las poblaciones que estaban en grandes ciudades, en cabeceras. Esto ya nos llama la atención sobre cómo esos criterios al final no pudieron tenerse en cuenta. Y ese documento de UNESCO también hablaba un poco de potenciar la producción de vacunas en América Latina, pero tal vez el que más claro y más integral es este documento de la CEPAL, que no solamente se centra en el tema de vacunas, habla de un espíritu, de un plan de autosuficiencia sanitaria y presenta 7 elementos para cualquier plan de autosuficiencia sanitaria que se deba llevar en la región y que deberíamos estar construyendo ya como región en América Latina. Uno es la compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales, es decir, que no negociemos bilateralmente. La forma como la industria estableció la negociación y compra de vacunas en el nivel internacional fue bilateral. Al final nosotros compramos bilateralmente, a pesar de que se hicieron esfuerzos de coordinación para el acceso vía la Organización Panamericana de la Salud. En todo caso, las compras y las negociaciones se hicieron bilaterales y esto dispersó y fragmentó las capacidades de negociación de precios para tener un acceso más sencillo, con un peso menor, presupuestar una presión menor sobre los presupuestos públicos. Nosotros tenemos un gasto en vacunas COVID-19 que nos pone en una situación de deuda pública por cerca de una década. Y negociar en otras condiciones puede ser una cosa súper importante, lo mismo que medicamentos esenciales para la región. El segundo, utilizar mecanismos de compras públicas para el desarrollo de mercados regionales, es decir, que vayamos construyendo esos mercados regionales a través de alianzas y mecanismos de coordinación en los países. Lo mismo que los consorcios para el desarrollo y producción de vacunas, que es una recomendación súper interesante que frente a la cual ya tenemos proyectos que están andando. Lo mismo que una plataforma regional de ensayos clínicos. En esto sí que no hemos avanzado, a pesar de los diagnósticos que tenemos y a pesar del esfuerzo que se hizo desde la OMS para tener mega ensayos con participación de ciertos expertos de la región. Hoy no tenemos una plataforma regional de coordinación de ensayos clínicos en la región. Aprovechar las flexibilidades normativas de la propiedad intelectual, es decir, hacer uso de los tratados, de esas flexibilidades en las cuales se rompe la patente por interés público y establecer regulaciones que permitan el uso de esas flexibilidades de una manera rápida, expedita cuando se trata de una declaración de emergencia. Casi que la declaración de una emergencia sanitaria por pandemia debería de una vez activar los mecanismos de uso de flexibilidades, licencias obligatorias, importaciones paralelas, sin necesidad de hacer trámites administrativos adicionales. Lo que estaba hablando ahora que en la región pues está discutiendo hacer una agencia sanitaria, una agencia regulatoria regional que permita convergencia y reconocimiento de las aprobaciones de vacunas y de tecnologías médicas que se hagan en aquellos sitios donde ya hubo aprobación, pero no con respecto a la agencia europea o la norteamericana, sino regional, reconocernos en nuestras decisiones regulatorias regionalmente para hacerlo más rápido. Y finalmente fortalecer los sistemas de salud para que el acceso a las vacunas sea universal y su distribución siga esos principios que acabo de hablar que están desarrollados en el documento de UNESCO. De la profesora Marcela Beres. Y entonces ahora vengo con la agenda más allá de esta primera revisada de los documentos recomendados, no a todos, pero a los más, a los que consideren prioritarios. Miremos un poco qué está pasando en la realidad entre los deseos locos de la adolescencia y la madurez y la mayoría de edad de adelantar proyectos coordinados y viables. Lo que está pasando es que tenemos una carrera local, por desarrollar vacunas de una manera dispersa. Estas diapositivas que va a presentar las presentó Carolina Gómez, una abogada, profesora de la Universidad Nacional y miembro del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, en un seminario que se hizo en Dublín sobre cómo adaptar, ajustar los esquemas de regulación biofarmacéutica para atender las pandemias. Ella presentaba, Carolina hoy lidera en la Secretaría de Salud de Bogotá el proyecto de producción de vacunas que el distrito está adelantando desde incluso desde la mitad de la pandemia, con un grupo de expertos en el que incluso estuvo Torres, estuve yo, estuvo gran parte de los investigadores
vacunas del país, en la que el distrito decidió apostar por hacer una inversión rápida de capacidades productivas de vacunas en Bogotá. Lleva 2 o 3 años y hoy ya creó una empresa que se llama Bogotá Bio. Carolina es la gerente preliminar encargada de esa empresa. Hizo una alianza con en una convocatoria pública, un consorcio en el que los privados ponen plata y el pone la mayoría del dinero, para poder poner las condiciones de cómo se hace la producción y la distribución posteriormente. Y Bogotá Bio hace parte de uno de los 7 u 8 proyectos de producción de vacunas que está en Colombia. Es decir, no tenemos coordinación de los proyectos y desarrollos de producción de vacunas y de desarrollo de vacunas en el país. O sea, tenemos más de 7 u 8 proyectos. Uno de esos, Bogotá Bio. Otro, Baxtera, no sé si lo han oído, que tiene una inversión fuerte de capital privado del Grupo Sura, la alianza de Becol con el Instituto Nacional de Salud, el proyecto de la Universidad Nacional, que incluso hoy había un programa de radio contando los desarrollos del proyecto de la Nacional. Colombia tiene un poco de proyectos y no hay aún un mecanismo que coordine eso. El Ministerio de Salud del gobierno anterior dejó un comité sobre soberanía sanitaria para coordinar, pero es un comité de papel, eso todavía no está coordinado y hay que hacer una coordinación, porque si no vamos a explotar en proyectos de plata y no vamos al final a tener una claridad sobre dónde vamos a tener la asignación de recursos de una forma más eficiente, pero sobre todo no dispersarnos. Esto ayuda a generar capacidades de recursos humanos, pero no tendríamos que hacer esa explosión, sino coordinarnos. Pero lo que más llama la atención es que hay más de 17 iniciativas de producción en América Latina, es decir, estuvimos fuera del mapa de producción de vacunas COVID y ahora tenemos una explosión de proyectos. La pregunta es, ¿esto cómo lo coordinamos? ¿Cómo hacemos para que esto al final termine siendo una importante posibilidad de respuesta ante cualquier pandemia? ¿Cómo no competimos y más bien colaboramos para garantizar que esos esfuerzos lleguen a feliz término? ¿Cómo hacemos para que todo esto no se disperse? Y para eso se tiene que tener una coordinación, una gobernanza, y no hay un espacio todavía muy claro que permita eso. El gobierno de Petro y el gobierno de Lula sugieren que se reactive Mercosur y que en el marco de Mercosur se reactive un mecanismo de coordinación de este tipo de cosas de políticas de medicamentos y de vacunas. Ahí pudiera haber un espacio. El tema es que esto depende mucho de las tendencias políticas y de los cambios políticos de los gobiernos. Entonces, hoy está Petro y Lula, están Petro, Lula y Boric dispuestos a hacerlo. Mañana cambia la tendencia política de los gobiernos y pudiera echarse eso por la borda y entonces pensar en otro mecanismo de coordinación. ¿Cómo armar un mecanismo de coordinación que sea estable, que no dependa de los gobiernos y de las posturas políticas y que más bien recoja todo este esfuerzo de recursos para que se alinee a una autosuficiencia en vacunas de los planes de inmunización, pero sobre todo de la respuesta a pandemias? Este es un reto muy grande. Carolina Gómez en ese seminario de Dublín hablaba de que deberíamos sustituir competencia por coordinación, que también la coordinación se requiere no solamente para los países, sino para los organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, PROSUR, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo del World Bank, todos están haciendo sus propios proyectos y metiendo plata para hacer sus estudios de factibilidad y poniendo plata en todos los países. ¿Cómo coordinar también a los organismos internacionales para que, coordinados los países, pongan todos los esfuerzos en una sola línea? Eso no está. También decía Carolina que deberíamos ir hablando de cómo construir un mercado regional en el que ciertos productos, en especial las vacunas, sean considerados bienes públicos y que se establezca una norma común de en esos bienes públicos establecer los mecanismos de acceso equitativo entre los países. La soberanía sanitaria es un asunto que ha preocupado a los movimientos sociales, sobre todo a las ONGs de la región, pero esto todavía no está explícito, no está claro cómo se está llevando las agendas diplomáticas de los gobiernos a esos espacios internacionales. Me pregunto si, por ejemplo, en Colombia no tenemos claridad, tenemos discursos
y cambio de la narrativa y del lenguaje en este gobierno, en los espacios de la OMS, en los espacios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No conocemos la agenda de soberanía sanitaria explícita de este país, pero cómo nos estamos coordinando para ir alineados como región en esos organismos internacionales. Este es un asunto que no debería interesar solo a la sociedad civil, a las ONGs o a la academia, sino parte de los gobiernos y de un mecanismo de gobernanza coordinada de América Latina. Eso deberíamos también ponernos, y Carolina lo decía claramente, que todos los proyectos que hay, 17 proyectos en América Latina, el día que el primer proyecto de estos saque un vial de una vacuna y salga la foto del que lo produjo, se convierte en una victoria política. Y lo que tendríamos que resolver o tener claro en ese momento es que las tensiones que hay entre los países y al interior de los países, por lo menos esté identificada y si no resuelta, al menos gestionada. De lo contrario, se vuelve otra vez la guerra, la geopolítica de las vacunas, como sucedió con la vacuna rusa, en contra de la vacuna china, en contra de la vacuna norteamericana y en contra de la vacuna europea. O sea, un problema geopolítico detrás de un asunto que en principio es un asunto de discusión de bien público y de salud y de sobrevivencia de las comunidades. Hay una discusión que aquí en Colombia ya inició. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro incorporó algunos elementos, pero en el caso del caso colombiano, pero en otros casos de la región tendría que ser parte de las reflexiones académicas y de los gobiernos, de los gestores de política pública, y es cuál va a ser o cómo transformar y darle un rol al Estado como innovador en la medida en que es uno de los inversionistas más importantes en algunos de los proyectos de vacunas de la región. Y eso cambia la manera de entender la producción de medicamentos y de vacunas, en donde el Estado también establece las prioridades para la distribución de las vacunas allí donde se necesitan. Si fuera solamente privado, posiblemente eso sería más difícil. De hecho, ya fue difícil en la pandemia. Si es solo público, únicamente público, posiblemente va a tener barreras en términos de la oportunidad y la eficiencia. Una estrategia que combine el papel del Estado en la orientación y en la financiación inicial, para que al final esto se traduzca en precios más accesibles y distribución equitativa, pero también que le ponga un rol al sector privado para que dinamice la producción, las cadenas productivas, las empresas asociadas a todo la cadena productiva de vacunas y medicamentos, es tal vez uno de los asuntos más interesantes. El tema que les decía anteriormente de la preferencia de las vacunas genéricas, entendidas como las vacunas que no tienen derecho de propiedad intelectual y que además están desarrolladas con base en investigación e información que ya está disponible, se vuelve un tema emergente que tendríamos que posicionar de una manera más clara. Y finalmente está el asunto más concreto, pero también el más difícil y el que también llevó a el fallo vergonzoso de la distribución de vacunas a nivel global, y es el tema de la transferencia del conocimiento, la transferencia de la tecnología, los contratos de transferencia de tecnología. Y es que algunos decían, al final, ¿de qué nos sirve que la vacuna esté libre de patentes? Nos decían a quienes peleábamos por convertirlas en bienes públicos, si no hay capacidades y nadie puede absorber esas capacidades para producirlas. Es una tontería liberar la patente si nadie las puede producir, nos decían. Entonces, armar las capacidades productivas desde ahora, activar las capacidades de investigación y desarrollo de vacunas y las capacidades de investigación, posiblemente hará que una vacuna considerada bien público a su vez se pueda producir con unas estrategias de transferencia de tecnología más eficientes. Este es el núcleo, tal vez el elemento más interesante de esa diapositiva que ponía Carolina en esa presentación. Y Carolina cerraba con esta diapositiva que me parece súper importante, y es: una vez establecido, o sea, imaginémonos el mundo perfecto de adultos mayores y no de adolescentes dispersos deseando producir todos nuestra propia vacuna. Una cosa hipercoordinada en donde no solamente produzcamos las vacunas para las pandemias, sino vacunas para nuestros planes ampliados de inmunización en todos los esquemas que estamos utilizando. Imaginemos que tenemos una capacidad
de gobernanza para que algunas de esas vacunas se consideren bienes públicos, que además hacemos unos acuerdos de transferencia de tecnología que sean viables, dado que tenemos ya esas capacidades de producción construidas. 17 proyectos en la región sugieren que tenemos gente, que tenemos capital humano, que tenemos recursos tecnológicos y además con el papel del Estado dando la orientación fuerte de las prioridades. Imaginemos ese mundo perfecto, pero imaginemos después que cómo garantizar que los estados producen la cantidad de vacunas que necesita la región a los precios que puedan pagar los países y que no compiten con otros mecanismos de agregación de demanda que hoy tienen los precios más competitivos y frente a los cuales nosotros, digamos, accedemos para los planes de vacunación. Que, por ejemplo, el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, si yo produzco una vacuna que es 3 veces más cara a la que está produciendo, a la que está entregando la Organización Panamericana de la Salud, posiblemente me va a quedar con toda esa producción, así la haya producido con recursos públicos. ¿Cómo vamos a coordinar esa discusión de lo que hace la Organización Panamericana de la Salud a través del Fondo Estratégico, que permite el acceso a vacunas a países pobres como Bolivia, Nicaragua, Haití, pero que nos da precios competitivos a países como Colombia, en especial Colombia, Ecuador y otros países? ¿Qué tenemos que cambiar en la forma como nos relacionamos con el Fondo Estratégico de la OPS para que eso que hagamos sea viable en términos de cobertura, precios y articulación de la demanda? Ya no la oferta, estaba hablando todo el tiempo de la oferta y de la producción, ahora estoy hablando de la demanda. ¿Cómo coordinar esa demanda? Y cómo hacerlo para que la vacuna colombiana o la vacuna argentina o la vacuna de Brasil o las vacunas cubanas sean aceptadas en ese plan de coordinación de la Organización Panamericana de la Salud y puedan ser vendidas a África, a Asia o a otros países donde puedan requerirse para sus planes ampliados de inmunización. Hoy el mecanismo de precalificación, este PQ, Precalification Mechanism, es una certificación que da la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud a las vacunas que cumplen con esos estándares para hacerlas viables como parte de los esquemas de inmunización en otros países. ¿Nos van a precalificar y nos van a incorporar las vacunas de América Latina en esa lista? ¿Cómo vamos a coordinar y garantizar la inclusión en esos mecanismos de precalificación de nuestras vacunas? Y es un llamado también a este libro, no lo puse en la lista de referencias iniciales, pero es un texto, es un libro que incluso que se está haciendo una nueva versión coordinada por la Universidad de Ámsterdam, por Stuart Bloom y otros académicos. Estamos de América Latina 3 o 4 profesores universitarios para incorporarnos a una nueva versión de este libro. Este libro que un poco hace ese análisis de la economía política detrás de lo que sucedió con el desmonte de las capacidades de producción de vacunas producto de la globalización y sobre la necesidad de establecer unas nuevas capacidades en un contexto de economía política distinto o que transforme ese contexto de economía política en el que se dio el debate en la pandemia. Terminaré entonces con los adultos responsables, es decir, con una mirada un poco más optimista de algunas cosas que pueden estar pasando, en particular Colombia, dado que es donde estamos haciendo un mayor trabajo de análisis en el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, pero que puede ser inspirador para otros países y para quienes estén acá de otros lugares. Y tiene que ver con el establecimiento explícito de normas y políticas de industrialización, investigación científica y propiedad intelectual en los países, de manera que se armen marcos normativos y de políticas estables al interior de nuestros países, de forma que se facilite la coordinación regional. Nosotros hemos sugerido para Colombia al menos 3 elementos. Uno es que haya una agenda diplomática en salud, de la cual ya he hablado, que nos dé una visibilidad en esas discusiones del acuerdo de pandemia, por ejemplo, con elementos concretos sobre la transferencia de tecnología cuando se cuente con capacidades locales y legales regionales de producción farmacéutica.
la superación de las barreras de acceso relacionadas con la propiedad intelectual, las aprobaciones regulatorias de tecnologías de diagnóstico y tratamiento de vacuna y la posibilidad de acceso a patógenos, porque el acceso a los patógenos es un factor limitante, un factor tal vez la principal barrera para el desarrollo de vacunas. Acuérdense que cuando se tenía acceso al virus del COVID-19 y su genotipificación, su desagregación completa, hubo barreras para acceder a eso. Al final, la comunidad académica dio muestras de madurez haciendo público ese conocimiento, pero no está claro que el acceso a los patógenos para hacer esas caracterizaciones sea suficientemente abierto, y eso es parte de la agenda diplomática que tendríamos que asumir. En Colombia también hay una incorporación de algunos elementos en el proyecto de ley de reforma a la salud, pero no tendría que ser solamente en las reformas, también en las regulaciones generales sobre las políticas de medicamentos, en el que se puedan incorporar elementos de diseño institucional que disminuya las barreras internas sobre las solicitudes de patentes que se estén presentando. De hecho, en Colombia ya hay solicitudes de patentes para técnicas de ARN mensajero en medicamentos y tecnologías para cáncer y otras vacunas. Si nosotros tenemos mecanismos institucionales que verifiquen y que miren bien si eso realmente es innovador o no, si se establece unos mecanismos muy rigurosos para esos exámenes de patentes, ya desde ahora, institucionalmente, pudiera ser mucho más fácil nuestra respuesta posterior a pandemias. Lo mismo que incorporar transparencia en esos mecanismos de patentamiento. Las patentes deberían tener el nombre común, sencillamente descrito, para que no sea complejo descubrir qué es lo que se está patentando allí y hacer esfuerzos para entender cómo son las recomendaciones sobre esa tecnología. Nosotros estamos sugiriendo también que las entidades que hacen parte del sistema de innovación, investigación y gestión estén articuladas de alguna manera: INVIMA, Ministerio de Ciencia y Tecnología, institutos de investigación en salud como el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Salud. Este tipo de entidades deberían ya estar articuladas acá, porque si hablamos de una articulación a nivel regional, lo primero que tendríamos que articular es en el país estas entidades y establecer un mecanismo que permita que respondan coordinadamente siempre. Y eso facilitaría, por supuesto, cualquier agenda internacional de complemento no competitivo, digamos, de coordinación de la cual estamos hablando. También saludamos, y creo que esto puede ser muy útil para otros países de la región, irlo armando para armar una autopista, construyendo las bases de la autopista, de una coordinación de la demanda en el país y en la región de las Américas, y es la posibilidad de armar contratos directos con entidades de naturaleza pública y mixta para hacer acuerdos de provisión y desarrollo de vacunas y otros biológicos. Esto quedó incorporado en el artículo 61 del plan de desarrollo de este gobierno, que acaba de aprobarse, y que se puedan hacer compras anticipadas, incluso durante la fase de investigación y desarrollo, para generar menor incertidumbre, más bien para reducir la incertidumbre de los inversores privados y de la inversión de la plata pública, pero también para garantizar que hay una demanda y una asignación de recursos para los proyectos que están en marcha, para los proyectos que se están adelantando hoy. ¿Podremos tener un tratado global que esté orientado a esos asuntos? Pues la verdad es que en este momento la discusión está enredadita. Tenemos una versión número 3 o 4. Este es uno de los documentos que les recomendaba del South Center. Ellos están diciendo que por ahora los borradores de este tratado han ido flexibilizando el lenguaje. Lo que antes era mandato, por eso les decía no hay mandatos, solo hay recomendaciones, ahora se están volviendo recomendaciones. Al principio era must, might, debemos hacer esto, vamos a hacer esto, y ahora las nuevas versiones dicen encourage, promote, incentivize, o sea, llamados, recomendaciones generales, nada que vincule
posiblemente nos va a poner en la misma situación de la que tuvimos que vivir en la anterior pandemia. Este llamado a, ojo, que lo que está pasando es que cada uno de esos borradores se está desflexibilizando para hacer solamente este tratado como una cosa de recomendación, como una lista de deseos, más que una cosa vinculante. Y esto realmente me preocupa. El documento que les decía que es una nueva versión del seminario, del artículo del seminario de Velayo del Storrell, acaba de ser aceptado en la revista Lance, ahí participamos Carolina y yo, y lo que muestra es cómo mostrar que es posible repensar la investigación y desarrollo para las nuevas pandemias. Este es el resumen, recomienda más allá de esos 6 elementos que yo les hablé, algunos otros asuntos, e incorpora temas de la farmacoepidemiología, como bien dije al inicio, no alcancé a presentarlos, por ejemplo, en el seguimiento, las perspectivas de género, de raza, de identidad social van a ser determinantes. El caso de las desórdenes menstruales asociados a COVID-19, a las vacunas de COVID-19, fueron un ejemplo de que tenemos que hacer redes de investigación farmacoepidemiológica distintas, con bases de datos compartidas de acceso general para poder hacer seguimiento a todas esas vacunas. Y hemos hecho investigación, estamos haciendo investigación sobre la infodemia, lo denominamos infodemiología, es un proyecto que estamos adelantando con recursos de la Secretaría de Salud y con apoyo de la Universidad del Rosario. Hemos hecho algunos grupos en el distrito, tenemos algunos hallazgos preliminares que les quería mostrar, no me voy a detener, el problema de la credibilidad en los medios, el problema de la importancia de referentes cercanos de fuentes de información, el asunto de la violación de las libertades individuales y cómo la narrativa de la corrupción y todos estos asuntos complican la aceptación de la comunidad de las vacunas, y por eso es tan importante hacer una etnografía de los procesos de información y comunicación para resolver un falso dilema, y es que tener un pensamiento crítico, tener una voz individual no es contradictorio con, o que no significa siempre posturas conspirativas. Al contrario, tenemos que entender qué pasa ahí para poder construir confianza y cambiar la respuesta a las pandemias. Coordinarnos más en la respuesta a las pandemias, y la comunicación y este tema de la información va a ser clave. En síntesis, es cierto que es un tema ladrillo, pero se puede digerir y seguirlo. Ahí les puse ejemplos del Storrell, del Centro de Pensamiento, de DIME, de Justicia, del South Center, de una iniciativa global y de América Latina que se llama Vacunas para la Gente, o de Oxfam, incluso de una organización que se llama Misión Salud, que le hace seguimiento a todos estos temas, y de Salud y Fármacos también es una entidad que aparece por ahí por Twitter que hace seguimiento a todos esos temas. Podemos pasar de los deseos de la adolescencia a tener proyectos de adultos responsables con un buen inventario, hacer menos diagnósticos y avanzar, pero sobre todo debemos hacer una mejor coordinación interna, con políticas de largo plazo internas que faciliten la coordinación en algún espacio de América Latina, que puede ser Mercosur, que puede ser cualquier otro. UNASUR es el que quieren reactivar Lula y Petro, pero también se requiere una coordinación de la banca y otros organismos, de forma que tengamos una agenda diplomática de América Latina con una voz única ante Naciones Unidas. Creo que con esto termino. Muchas gracias. Espero no haberme pasado de tiempo, y gracias por escuchar. Muchas gracias, Claudia. Javier, ¿tienes un comentario, pregunta? Adelante. Sí, muchas gracias, doctora Claudia, muchas gracias, Eliana. Yo lo que veo es que nuevamente la academia se estrella, pues como que le está hablando a una pared, ¿no? Y a veces creo que la academia no aprende de los contextos históricos, porque ya ha habido muchas pandemias, y pues sin ir, pues yendo un poquitico atrás, en 1918, pero a lo que voy es que tal vez a la academia le ha faltado un poco de espíritu político, porque todas estas cosas que nos planteas, profesora, de estar unidos y de tener América Latina unida, pues en realidad, si lo vamos a trasladar a otros aspectos, por ejemplo, el aspecto comercial, pues de ahí no han resuelto nada. No se ha podido, Mercosur no se ha podido unir con Europa. La comunidad andina no existe.
Entonces, si vamos a eso al campo comercial, pero si lo pasamos al campo de seguridad sanitaria, pues yo no veo que también pueda funcionar, porque sencillamente para algo que efectivamente nos sirve, que es el comercio, que es el desarrollo económico, que trae tantos beneficios, si no nos podemos poner de acuerdo, mucho menos aquí. Entonces, mi pregunta es cómo hacer más aterrizable todas estas propuestas de la academia que son infinitamente comprobables, ¿no? Aterrizarlas más al campo político, ¿no? No sé si ustedes tengan que hacerse, no sé, presentarse a elecciones al Congreso o a la presidencia, porque la academia, estamos llenos de estudios de la academia que están hablando de todo esto, ¿no? Y me preocupa porque la academia le sigue hablando a una pared. Y le aseguro, ni Lula ni Petro están pensando en esto. Y nos va a llegar una nueva pandemia, no sé, a la vuelta de mañana o de 4 años, y vamos a manejar eso igual que como lo manejamos en el 2020, igual. No sé qué pienses. Coincido plenamente, yo tengo ese pesimismo, digamos, basado en evidencia de lo que sucedió. Coincido completamente en que nosotros estamos teniendo un diálogo de sordos muy aislados de la realidad de las discusiones que se están dando, y me parece que no solo es porque los gobiernos no lo están haciendo. Yo creo que el lenguaje, vuelvo al punto, el lenguaje de nuestros diplomáticos, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud cambió radicalmente. O sea, uno oye el discurso de la Asamblea Mundial de la Salud del pasado ministro nuestro, Ruiz, con el viceministro Urrego, que estuvo en la Asamblea, y uno dice, wow, lo vamos a lograr. O sea, la narrativa cambió. En la Organización de la Propiedad Intelectual también, nuestro embajador en Ginebra, Mauricio Bustamante, es una persona que entiende el tema y que está hablando de otra forma. No es Wills el que estuvo en el gobierno pasado, que más o menos le daba pánico siquiera mencionar el tema de flexibilidad de la propiedad intelectual. Ahora se está diciendo explícitamente el asunto, se tiene un discurso distinto. Yo creo que hay dos esfuerzos concretos. Uno es esta agencia, quieren crear una agencia regional latinoamericana de regulatoria. Lo dijo Lula en su discurso, y Petro está impulsando que INVIMA participa, pero lamentablemente Petro en Colombia no ha nombrado un director del INVIMA, y el INVIMA está en el estado más débil posible los últimos 15 años. Entonces esas contradicciones lo ponen a uno en esa postura de pesimismo. América Latina tiene un movimiento de sociedad civil interesante. Yo quisiera decir que la sociedad civil del norte global, estoy hablando de Estados Unidos, Europa, es mucho más consistente y tiene una capacidad de incidencia más clara. América Latina tiene una interesante alianza de organizaciones de la sociedad civil, pero no están teniendo la incidencia que se requiere para transformar las decisiones de política pública. Me parece y me temo que Colombia, con el debate que está dando a la reforma a la salud, fraccionado y en esa fricción que hay, que al contrario nos va a dejar más debilitados como sistema de salud, también tiene dificultades y va a tener dificultades para una respuesta organizada en los escenarios internacionales. Entonces eso me parece que en eso tiene toda la razón. Mi lucecita, mi pequeña ventanita de optimismo tiene que ver con que cuando hablo de este grupo de gente, el Sorrell y otros de los que aparecemos en esos textos, estamos trabajando esos textos, hay gente que se mueve también en incidencia política, es decir, ahí en esos organismos, esos buros directos, acaban de nombrar a él, esto no había pasado antes, en un comité de Organización Mundial de la Salud, coordinador de los temas de producción de vacunas. Entonces, ir insertando gente en esos escenarios de discusión puede ser una cosa distinta.
Pero Colombia me parece que lo está haciendo lo mismo. De hecho, está excluyendo a los líderes de estos temas de las decisiones locales. No los están incluyendo, no los están invitando a nada. No nos están invitando a nada. Entonces nos toca hacer una tarea de incidencia por otras rutas. Esperemos que la gente del sur, del norte global, pueda tener alguna capacidad de incidencia. Y tal vez lo que yo sí diría es, lo que no logramos aquí tendríamos que lograrlo con incidencia sobre esa gente, nosotros. Para eso sí se necesita gente, pues uno, que maneje el inglés, que esté en la jugada y entienda la cosa, y que participe activamente en estos asuntos. Yo incluso recomendaría que se busque financiación para que gente que tenga claro este asunto vaya a estos seminarios y haga incidencia sobre esos otros que sí tienen acceso al poder, porque acá esto está complicado, acá esto está muy tenso y la forma como se está manejando es excluyente al contrario. Gracias. Listo, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Claudia. Estuvo fantástica la presentación. Los retos y oportunidades que hay para Latinoamérica en este tema pues son inmensos, lamentablemente con la experiencia trágica de la pandemia, pero pues ahora lo sabemos. Muchísimas gracias, Claudia, por la participación y a todos y todas por estar acá. Un festivo. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí en pleno festivo. Gracias, Javier, por la pregunta y por estar conectado todo el tiempo. Gracias. Chao, chao. Chao, muchísimas gracias. Nos vemos el 1 y el 3 de agosto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Muchas gracias. Gracias.